Os invito a abrir vuestras Biblias a Hebreos capítulo 1. Vamos a estar viendo los primeros 4 versículos en esta mañana. Y cualquier persona que haya participado en una carrera larga, como un maratón o una carrera de distancia en la bici, en algún momento se ha hecho una pregunta: ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena esta carrera? Al comienzo estás corriendo bien, los kilómetros pasan muy rápido, pero pronto vienen las dificultades. El camino comienza a subir cuesta arriba, comienza a llover y a hacer frío, hay baches por todos lados en el camino. Y continuar en el camino va a implicar dolor y sufrimiento. Y en este momento de fatiga ves un bar al lado de la carretera y solo quieres pararte, dejar la carrera, tomar un café y una tortilla de patatas y descansar. Y así que te distraes y dejas de correr en esta carrera. Y estás a punto de volver a la carrera, pero ves la lluvia, ves el frío, ves la dificultad y sufrimiento que va a implicar seguir en la carrera y te haces esta pregunta: ¿vale la pena? ¿Vale la pena seguir adelante en esta carrera? Este libro de Hebreos se escribió a cristianos que se hacían la misma pregunta. En la segunda mitad del primer siglo estaban sufriendo persecución por ser creyentes cristianos. Sufrían penalidades grandes en sus personas y bienes por seguir a Cristo. Y en medio de este sufrimiento se preguntaban: ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Realmente vale la pena este sufrimiento para seguir a Cristo? Y en este tiempo, mientras que el cristianismo no estaba autorizado por el gobierno romano, el judaísmo sí. Entonces estos creyentes estaban tentados a escapar de esta persecución y para hacerlo solo tenían que volver al judaísmo, al antiguo pacto con su sistema de sacrificios, y el sufrimiento se acabaría y no enfrentarían esta intensa persecución. Solo tendrían que dejar de decir que Cristo es Señor. Solo tenían que abandonar la carrera de la fe en Jesús. Y para la mente judía esto se podría justificar. Podrían razonar que el Dios del Antiguo Testamento es también el mismo Dios del Nuevo, así que no estarían abandonando a Dios. Y sí, Cristo es enviado por Dios para hablar la palabra de Dios, pero Moisés y los profetas también hablaron la palabra de Dios. Así que podrían seguir estos profetas como una revelación suficiente. Y además, bajo el antiguo pacto había un sistema de sacrificios para el perdón de pecados. Entonces, al volver a este sistema, podrían disfrutar todavía de comunión con Dios y perdón. Y enfrentado con sufrimiento y persecución y con este tipo de razonamiento diabólico, estos creyentes fueron tentados a volverse atrás, a dar la espalda a Cristo. Fueron tentados a dejar de correr la carrera de la fe y regresar a algo que pensaban que iba a ser más fácil y mejor. Así que el autor de Hebreos escribió este libro, algo entre una epístola y un sermón, y lo escribió a estos creyentes para mostrarles que Jesús es la palabra final de Dios, para mostrarles que Jesús es mayor
y mejor que Moisés y los profetas, que Jesús inauguró un mejor pacto y con su muerte queda anulado el antiguo pacto, y para mostrarles que Jesús es el único sacrificio que quita los pecados. Les escribió para mostrarles que Jesús es mejor, para que no volvieran al pacto antiguo, sino que perseveraran en la fe en Jesús. Y ahora dudo que haya alguien aquí tentado a volver al judaísmo, al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, pero nosotros también necesitamos la misma exhortación que el autor nos da en este libro, porque también somos tentados de muchas maneras a levantar el pie en esta carrera o a abandonarla del todo, por el pecado que nos envuelve y nos cansa y nos endurece, por el peso de buscar nuestra salvación, nuestra aprobación ante Dios por medio de nuestros méritos, o por el peligro de los placeres y distracciones de este mundo que nos desvían de nuestra devoción a Dios. Y en los momentos en que estamos enfrentando estos peligros y estamos cansados en la carrera, o en los momentos en que nos va a costar mucho o todo para seguir a Cristo, podemos incluso comenzar a hacernos la pregunta: ¿vale la pena? En este momento, ¿vale la pena seguir obedeciendo a Cristo? Y por esto necesitamos que el autor de Hebreos nos muestre en este libro que sí vale la pena. Que nos enseñe cómo perseverar en la vida cristiana. Y lo que Él nos declara en este libro es que podremos correr la carrera con perseverancia al fijar nuestros ojos en la supremacía de Cristo. Y este es el enfoque del libro de Hebreos, la supremacía de Cristo, que Él es superior al antiguo pacto, supremo sobre todas las cosas y suficiente como nuestro Salvador. Y en los primeros 4 versículos de esta carta, en su introducción, Él nos proclama estas verdades precisas, resumiendo el tema de todo el libro. Así que vamos a leer los versículos 1 al 4 de Hebreos capítulo 1. Dice el texto: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. En estos 4 versículos, el autor de Hebreos a fuego rápido declara estas verdades gloriosas acerca de la supremacía de Cristo, porque lo que necesitaban estos creyentes tentados a abandonar a Cristo era fijar sus ojos en la supremacía de Cristo, y lo que nosotros necesitamos para perseverar en la carrera de la fe es fijar nuestros ojos en la supremacía de Cristo. Así que esta mañana vamos a ver en Hebreos 1, del 1 al 4, 7 declaraciones de la supremacía de Cristo para que perseveremos con los ojos en Él. 7 declaraciones de la supremacía de Cristo para que perseveremos con los ojos en Él. Y la primera es que Cristo es la palabra final
Debemos fijar los ojos en Cristo porque Cristo es la palabra final. Y este es el punto central de este pasaje. Lo que es vital que estos creyentes y nosotros entendamos es que Dios ha hablado su palabra final en su Hijo. Mirad versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Dios ha hablado. Es una realidad asombrosa, porque como el rey más grande y exaltado que se acerca para hablar con un niño revolcándose en el lodo, que es ignorante de la existencia y gloria de este gran rey, así Dios en su misericordia se ha acercado para hablar a nosotros, pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estamos en tinieblas, incapaces de conocer a Dios, pero Dios en su misericordia y gracia nos ha hablado. Él se ha revelado a nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo se ha revelado? Y los versículos 1 y 2 nos presentan la respuesta por medio de un contraste entre cómo Dios habló antes de Cristo y cómo Dios ha hablado ahora en Cristo. Mirad, versículo 1 dice que Dios ha hablado hace mucho tiempo. Y esta es una frase que se refiere a algo anterior, de algo que vino después. Es su revelación antes de la venida de Cristo. Pero esta revelación no es solamente anterior, es también revelación incompleta. Dice el texto que Él habló en muchas ocasiones. Realmente la palabra es muchas porciones, muchas partes. Cuando salimos de casa, mis hijas siempre me preguntan, ¿a dónde vamos, papá? Y podemos tener un viaje planeado y les contesto, vamos a Madrid, pero lo que no les digo es que primero tenemos que ir a la gasolina y después coger el A6 y bajar y vamos a parar aquí. Es decir, no les digo todos los detalles de una vez. Poco a poco van viendo y poco a poco se va revelando el plan para este viaje. Revelo el plan en muchas porciones a ellos. Y es la idea aquí que antes de Cristo Dios no reveló su persona y su plan en su totalidad de una vez, sino en partes, poco a poco, progresiva e incompletamente revelando sus propósitos y su plan. Y Él se reveló progresivamente, dice el texto, hablando de muchas maneras, por visiones y sueños, por su voz audible, por letras en la pared o en tablas de piedra o incluso por la boca de un asno. Dios ha hablado, se ha revelado antiguamente de muchas maneras. Una revelación que Él dio, según el texto, a los padres, al pueblo de Israel. Y dice por los profetas, sus siervos que proclamaron la palabra de Dios a su pueblo, hombres movidos por el Espíritu para hablar y escribir la misma palabra de Dios. Y entendemos aquí que está hablando de la revelación de Dios por el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento. Y aunque esto no es el punto principal del pasaje, este versículo nos ayuda a entender cómo debemos ver el Antiguo Testamento. No como una colección de fábulas y mitos creados y creídos por gente ignorante,
como algunos dirán, no como meras historias morales, sino como la revelación de Dios, su comunicación de su persona, su plan y sus propósitos en este mundo. Y sí, una revelación parcial, pero una revelación gloriosa, la misma palabra de Dios. Pero aunque esta revelación es gloriosa, el autor de Hebreos la contrasta con una revelación mayor, una revelación mejor, la revelación final de Dios en su Hijo. Vemos este contraste en el versículo 2. Mirad el texto, que Dios habló previamente y parcialmente por los profetas, pero en estos últimos días Él nos ha hablado en su Hijo. La frase los últimos días se usa a lo largo de la Biblia para hablar del tiempo final, el tiempo en que las promesas de Dios tendrán su cumplimiento, los días en que el Mesías vendrá trayendo salvación, juzgando a las naciones y estableciendo su reino. Y aunque el cumplimiento final de estas promesas queda en el futuro, el autor de Hebreos quiere que sepamos que ya estamos en los últimos días, porque dice que son estos últimos días. Días que ya comenzaron con la primera venida de Cristo, pero que tendrán su fin, su cumplimiento cuando Él regrese para reinar. Y lo que esta frase muestra es que esta es la última revelación, la palabra final de Dios para el ser humano antes del regreso de Cristo para establecer su reino. Es decir, tenemos la revelación final y completa de Dios, todo lo que necesitamos hasta que Cristo venga aquí en su palabra. Pero esta revelación no solo es mejor porque es final y completa, sino también porque no es por los profetas, sino que en estos últimos días Dios ha hablado en su Hijo. No por hombres a quienes Él da su palabra, sino en su Hijo, quien no solo habla la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, el Verbo eterno, de modo que la revelación final de Dios no es solo información acerca de Dios, sino que es Dios mismo, como Colosenses 2:9 dice, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Y esto es lo que el autor de Hebreos quiere que veamos, que Jesús es la plena y final revelación de Dios, porque Él es Dios el Hijo. Y si quieres conocer a Dios, solo tienes que mirar al Hijo, porque como dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si quieres conocer el plan de Dios en el mundo, solo tienes que mirar a Cristo, su vida, su obra, su salvación. Y si quieres conocer la palabra de Dios, solo tienes que escuchar las palabras de Cristo, quien habla las mismas palabras de Dios. Jesús es la revelación completa y final de Dios. Y esto significa para nosotros, hermanos, que no estamos esperando más revelación. No hay una PD, no hay una postdata a lo que Dios ha revelado plenamente en su Hijo. No se le ha olvidado algo. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para estos últimos días en su revelación por medio de su Hijo. No necesitamos revelación dada por ángeles como Mahoma o José Smith profesan haber recibido. No necesitamos los miles de visiones de Elena G. White.
No necesitamos impresiones o visiones, no necesitamos decir Dios me ha dicho, porque Dios ya nos ha dicho todo en su Hijo. Ya ha hablado completamente su palabra final en su Hijo Jesús. Y nada ni nadie puede añadir ni quitar de esta palabra suficiente. Cristo es la palabra final de Dios y no necesitamos nada más. Y el autor de Hebreos nos proclama que Cristo es la palabra final para que nos aferremos a Él como totalmente suficiente. Pero Él sigue proclamando la supremacía de Cristo con una segunda declaración que Cristo es el heredero. Debes fijar tus ojos en Cristo porque Él es el heredero de todas las cosas. Mirad versículo 2. Dice, Dios nos ha hablado en su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Dios ha designado a su Hijo como el heredero de todo. Y entendemos este término heredero. Es el que recibe, el que tiene posesión de todo lo que pertenece al Padre. Y Dios en su infinito amor por su Hijo le ha dado todo, exaltándole por encima de todas las cosas. Pero debemos hacernos la pregunta, ¿por qué Dios le designó como heredero? Porque el Hijo eternamente es verdadero Dios, el Verbo eterno, igual en gloria y esencia con el Padre. Entonces, ¿no significa esto que el Hijo ya posee todas las cosas? Porque como veremos también, Él es el creador de todas las cosas. Entonces, si el Hijo ya es el dueño y creador de todo, ¿por qué dice aquí que Dios le designó heredero? Y la respuesta es la encarnación. La encarnación. Porque el Verbo eterno tomó carne y sangre y se hizo verdadero hombre. Tomó forma de siervo para ser el siervo de Dios, para ser el Mesías o en griego el Cristo, el ungido de Dios. Y nos acordamos que el Cristo, a la misma vez que es hijo de Dios, también sería un hijo de David, un verdadero hombre. El hombre a quien Dios daría el reino sobre todas las cosas. Porque el plan de Dios en este mundo siempre ha sido reinar sobre toda su creación por medio de un hombre. Es lo que nos dice Salmo 8:5. Muestra que Dios ha puesto al ser humano por encima de todo, diciendo, lo coronas de gloria y majestad. Versículo 6, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Y en Salmo 2, versículo 8, Dios proclama al Hijo de David, al Mesías, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios da todo al Mesías como su herencia, pone todo bajo su autoridad, exaltándolo sobre todo. Y exaltar a su Hijo sobre todas las cosas siempre ha sido el plan y propósito de Dios. Efesios 1, versículos 9 al 10, declara que este es el misterio de su voluntad, el misterio que no reveló completamente en la revelación parcial del Antiguo Testamento, pero que ahora en Cristo Él lo ha revelado. ¿Qué es este misterio? Dice el Efesios 1, que es su plan para el cumplimiento de los tiempos, para
reunir todas las cosas en Cristo, para poner todas las cosas, tanto en el cielo como las cosas en la tierra, bajo la autoridad de Cristo. Y después de sus padecimientos, Dios le exaltó a Cristo hasta lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, según Filipenses 2. Dios le ha exaltado sobre todo. Dios le ha dado todo a su Hijo. Y el autor de Hebreos escribe a estos creyentes tentados a dar la espalda a Jesús, para que supieran y para que nosotros sepamos que Jesús no es un mero hombre. Él es el heredero. Él es el Mesías a quien pertenece todo. Ahora, ¿cómo puede Él fijar nuestros ojos en el hecho de que Jesús es el heredero? ¿Cómo puede esto ayudarnos a correr con perseverancia en la fe en Él? Primero, porque significa que todo está bajo su autoridad. Tu vida, tu familia, tus vecinos, las naciones, incluso los poderes, las fuerzas espirituales en los lugares celestiales. Jesús es el heredero a quien pertenece todo. Y por lo tanto Jesús tiene el derecho de gobernar y reinar, y nada ocurre fuera de su control. Él tiene el derecho de exigir nuestra obediencia como el Rey. Pero segundo, implica que para nosotros como creyentes es solo a través de Cristo, el heredero de todas las cosas, que nosotros podemos recibir herencia. Los judíos estaban esperando su herencia, esperando heredar la tierra donde Dios les había prometido que iban a morar en paz y servirle todos sus días. Pero como Cristo es el heredero a quien pertenece todo, el autor les está advirtiendo que abandonar a Cristo implica abandonar su herencia. Y de la misma manera para nosotros es solo por medio de Cristo que tenemos herencia. Efesios 1:11 dice que en Él hemos obtenido herencia. Porque es en Cristo que hemos sido adoptados como hijos. Y esta es una gloriosa realidad de la encarnación, que aunque Él es nuestro Señor, al tomar nuestra humanidad y unirnos con Él, nos ha hecho hermanos. Somos hijos del Padre, y como dice Romanos 8:17, que si somos hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo, el heredero de todas las cosas. Para que ahora Pablo pueda decir en 1 de Corintios 3:21 que por nuestra unión con Cristo todo es vuestro. El mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hermanos, es en Cristo que heredamos el reino. Es por medio de Cristo que participamos en las cosas por venir. Una eternidad con Dios en los nuevos cielos y nueva tierra. Y es solo por medio de Cristo. Y aparte de Él, tú y yo no tenemos nada. Y el autor de Hebreos nos proclama esta verdad, que Jesús es el
heredero, para que estos creyentes y nosotros sepamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de David, a quien Dios le da todo, poniendo todo bajo sus pies, para que nosotros fijemos los ojos en Él, no alejándonos de Él por todo lo que este mundo nos puede ofrecer, porque es en Él que tenemos una herencia incorruptible y eterna. Pero en la siguiente frase, el autor de Hebreos proclama a estos creyentes el glorioso misterio que a la misma vez que este Mesías es verdadero hombre, es también el Dios eterno que ha creado todas las cosas. Y esta es la tercera declaración de la supremacía de Cristo que vemos en el pasaje. Cristo es el creador. Cristo es el creador de todas las cosas. Hay los que creen que Jesús es un buen hombre, un buen maestro, e incluso un profeta como Moisés, solo un bebé nacido en Belén, un hombre que caminaba y hablaba y comía y aprendía. Y es cierto, Jesús es todo esto, es el hombre verdadero y perfecto. Pero Isaías 9:6 declara el misterio de que este niño nacido en el pesebre también será llamado admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. A la misma vez que Él es verdaderamente hombre, Él es verdaderamente Dios. Y el autor de Hebreos escribe a estos creyentes que fueron tentados a abandonar a Cristo, pensando que no estaban abandonando a Dios también, para recordarles que alejarse de Cristo no es alejarse de un mero hombre, es alejarse del Dios quien los creyó. Mirad versículo 2, dice, por quien hizo también el universo. Es a través de su Hijo Jesús que Dios hizo el universo. Una referencia a todo lo que existe en el tiempo y el espacio. Y este universo es más allá de nuestra comprensión. Nuestro sol queda a unos pocos 150 millones de kilómetros de distancia. Estos serían 3.750 vueltas a la Tierra. Y esto implica que volando en un avión comercial tardarías 20 años en llegar al Sol. Pero la galaxia más lejana que se ha observado está a 13,23 kilómetros de distancia y ni sé cómo se llama este número. Este universo es tan grande que para llegar a esta galaxia tardarías en volar hasta esta galaxia en lo que tardarías para volar a esta galaxia podrías viajar al Sol casi 9 trillones de veces. Estamos hablando de 180 trillones de años para llegar hasta esta galaxia. El universo es incomprensiblemente grande. Pero lo que el autor de Hebreos nos dice aquí es que Jesucristo es el Dios que ha creado todo esto. Juan 1:3 dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido creado fue hecho. No existe ninguna cosa creada que no ha sido creada por Jesús. Y este Jesús es el Verbo eterno encarnado, el Verbo que existía en el principio con Dios, que estaba con Dios cuando Él habló el universo a la existencia. Él es el Verbo
que creó todo. Y la implicación es hermanos, que abandonar a Cristo no es abandonar a un mero hombre, es abandonar a Dios que ha creado todo lo que existe. Por esto no podemos apartarnos de Él. Pero el autor no solo nos muestra que Jesús es Dios al mostrarnos que Él es creador, también nos proclama la deidad de Cristo al darnos una cuarta declaración de la supremacía de Cristo, que vemos en versículo 3, que Cristo es el revelador. Cristo es quien revela a Dios. Mirad versículo 3, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Las escrituras son claras. Juan 1:18 dice que nadie ha visto jamás a Dios. Y Dios declaró a Moisés en Éxodo 33, versículo 20, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Dios es espíritu y el hombre en su pecado no puede ver a Dios ni estar en su presencia. Pero este Dios invisible a quien nadie ha visto se ha revelado en su Hijo. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es el Hijo que revela al Padre. Y es esta realidad que el autor de Hebreos quiere comunicar con estas frases en versículo 3. Jesús es el Hijo que ha hecho visible al invisible Dios. Ha revelado al Padre que no podemos ver. Dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es el fulgor, el brillo de la gloria de Dios. Y si hablaras hoy con un testigo de Jehová o otra secta semejante, escucharías la explicación condenada por la iglesia durante los siglos, que lo que está diciendo es que Dios es el sol y de alguna manera Jesús es los rayos que vienen del sol, que Jesús viene de Dios, pero no es Dios. Pero esto no es lo que el autor dice aquí, esto es herejía. Porque el punto que el autor hace al usar esta frase es sencillo. Que si miras la gloria de Cristo, estás mirando la misma gloria de Dios. Que cuando Jesús se transfiguró en el monte, los discípulos no vieron un mero reflejo de la gloria de Dios, vieron la misma gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Como Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Esa gloria que Él tenía con Dios antes de que el mundo existiera, porque Cristo es Dios. Y ver la gloria de Cristo es ver la misma gloria de Dios. Y esta realidad se confirma cuando dice que Jesús es la expresión exacta de su naturaleza. Esta palabra expresión se refiere a un troquel, un molde como el que se usa para hacer una moneda. Y la imagen del molde deja su imagen exacta en la moneda. Pero otra vez, tenemos que entender qué quiere decir el autor aquí. Porque el punto no es que Jesús es una moneda que fue impreso con la imagen de Dios, que simplemente es un ser creado que refleja y lleva algo de la imagen de Dios,
De nuevo, esta es herejía que niega la deidad de Dios. El punto no es decir que Jesús es creado, sino mostrar otra vez que al ver a Cristo estás viendo a Dios. No se trata de una apariencia externa, ni de un mero reflejo de una imagen. Cristo es la expresión exacta de su naturaleza. El punto es que Cristo hace visible al invisible Dios, mostrándonos su naturaleza. Que al ver a Cristo estás viendo la misma naturaleza de Dios, porque Cristo es Dios. Y eso es lo que Jesús proclamó a Felipe en Juan 14, versículo 9, diciendo: tanto tiempo he estado entre vosotros, Felipe, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es la realidad que el autor proclama aquí, que Jesús revela al Dios invisible, no en parte, no como un reflejo, sino en su misma esencia. No en parte como la revelación anterior de Dios a través de los profetas, sino que Cristo plenamente revela al Padre, su persona, sus planes, sus propósitos. Todo revelado en sí mismo porque Él es Dios. Pero en quinto lugar, el autor proclama también que Cristo es el sustentador de todo. Es la quinta declaración, que Cristo es el sustentador de todo. Mirad versículo 3, dice que Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Las partículas y los átomos que componen tu cuerpo, este edificio en que nos encontramos reunidos, todas las naciones del mundo, trillones de estrellas y galaxias en el universo, Cristo ahora en este mismo instante está sosteniendo activamente todo ello. Y no está sudando con el esfuerzo. No sostiene todo el universo por los pelos. Él los sostiene todo con una palabra, la palabra de su poder. No es trabajo duro para Él. Él no se cansa. Y esto significa que ni un átomo en este universo escapa a su control soberano. Tiene control sobre cada circunstancia y sufrimiento de nuestras vidas. Tiene control sobre las naciones y los gobiernos que podrían perseguirnos. Y entendemos el consuelo que esta verdad daría a estos creyentes y a nosotros. Ellos podían saber con certeza que en medio de su sufrimiento, el mismo Cristo que les amó y se entregó por ellos, es el que les estaba sosteniendo en ese momento de sufrimiento. Y que incluso las persecuciones más horrendas no estaban fuera de su control. Pero esta verdad también nos consuela a nosotros, porque en medio de esta carrera de la fe nos cansamos con frecuencia ante la oposición, circunstancias que nos desesperan, conflictos internos contra nuestro propio pecado, conflictos externos con otras personas que nos persiguen. Pero esta realidad nos demuestra que todas estas circunstancias están bajo el control soberano de nuestro Salvador y nada ocurre fuera de su voluntad. Y esto significa que en medio del sufrimiento, nuestra respuesta no es huir de Cristo para encontrar nuestro sostén en otro refugio, sino huir a Cristo, el que sostiene todas
las cosas por la palabra de su poder. Es fijar nuestros ojos en Cristo y esperar en Cristo porque Él tiene control soberano sobre cada circunstancia en nuestras vidas. Pero vemos una sexta declaración de la supremacía de Cristo al fin de versículo 3, y es que Jesús es el sacrificio final. Jesús es el sacrificio final. Mirad versículo 3, dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 9:22 nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y los creyentes que recibieron el libro de Hebreos habrían entendido esto vívidamente, habrían visto los sacrificios en el templo por el pecado y para la purificación del pueblo, y como año tras año los sacrificios eran ofrecidos, no por cientos, no por miles ni decenas de miles. Algunos registros históricos estiman que más de 1 millón de animales podrían ser sacrificados en un solo día. Y habrían visto cómo los sacerdotes vadeaban en la sangre hasta los tobillos, porque la paga del pecado es la muerte. Y millones de animales murieron cada año para la purificación del pueblo. Y ya que estos sacrificios no podían purificar completamente, y finalmente a quienes los ofrecían se tenían que volver a ofrecer año tras año tras año. Pero cuando Cristo vino, Él llevó a cabo una vez para siempre la purificación de los pecados. Porque Cristo vino no para ser un buen ejemplo, no para ser un buen maestro. Él vino para ser un sacrificio, el sacrificio por los pecados, y muriendo en la cruz, Cristo derramó su sangre preciosa, y por medio del derramamiento de su sangre preciosa, Él llevó a cabo la purificación de los pecados, muriendo en el lugar de pecadores, su sangre derramada para nuestro perdón. El sacrificio perfecto, el sacrificio final, el único sacrificio que quita el pecado. Y sabemos que su sacrificio es final porque Hebreos 10 nos lo dice. Vamos a Hebreos 10, versículo 11. Dice que ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Bajo el antiguo pacto, los sacerdotes siempre estaban de pie, siempre ministrando. Su ministerio fue sin descanso, sin pausa, día tras día, año tras año. Y siempre tenían que estar de pie ofreciendo más y más sacrificios, porque siempre había más y más pecado. Pero cuando Cristo ofreció un sacrificio, el sacrificio de sí mismo, dice Hebreos 1:3, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero ¿por qué se sentó? Los otros sacerdotes estaban de pie día tras día ministrando. Entonces, ¿por qué se sentó Cristo después de ofrecer su sacrificio?
Hebreos 10, versículo 14, mirad, el versículo nos dice que es porque por una sola ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Jesús se sentó porque su obra estaba completa, su sacrificio final y suficiente. Los sacerdotes del antiguo pacto estaban siempre de pie, siempre ofreciendo sacrificios, porque sus sacrificios nunca podían quitar los pecados, como dice Hebreos 10, versículo 4. Es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite el pecado. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Su sacrificio es perfecto, su sangre es suficiente. Él es el Salvador, Él es el sacrificio final. Y tú y yo no necesitamos nada más para nuestro perdón y reconciliación con Dios. Y si estás aquí hoy y eres un creyente, pero estás de alguna manera confiando en tu propia bondad y en tus obras para justificarte ante Dios, quiero rogarte a rechazar esta autojusticia y aferrarte al sacrificio perfecto y final de Cristo como tu única esperanza de salvación, no tus obras, sino su obra completada en la cruz. Y si estás aquí hoy cansado en la lucha contra el pecado y has caído en el pecado otra vez y estás tentado a tirar la toalla, te ruego a recordar la suficiencia de la sangre de Cristo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Dice Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si estás aquí hoy y no eres un creyente, no has creído en Cristo, entonces quiero que sepas que no importa cuántos sacrificios ofrezcas, cuántas buenas obras hagas, todos los sacrificios, todas las buenas obras en el mundo no pueden quitar tu pecado. No pueden librarte de una eternidad en el infierno que tu pecado merece. Y no pueden reconciliarte a Dios para gozarte de una eternidad con Él en el cielo. Es solo por medio de la perfecta, preciosa sangre de Cristo que Él derramó. Él es el Salvador. Él es el sacrificio final. Y Él promete que si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Él para la salvación, serás salvo y perdonado una vez para siempre. Él es el sacrificio final y no hay salvación en ningún otro. Él es suficiente. Y hermanos, debemos fijar nuestros ojos en Él y confiar en Él y atesorarle a Él, confiando en Él como nuestro Salvador suficiente. Pero brevemente y por último, vemos que el autor proclama la supremacía de Cristo al mostrarnos que Cristo es superior a los ángeles. Número 7, Cristo es superior a los ángeles. Versículo 4 dice que Cristo es mucho mejor que los ángeles, ya que ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y no tenemos tiempo para ver esto con profundidad. En el resto del capítulo 1 el autor va exponiendo esta realidad, pero el punto es esto. Cristo no es solo un mensajero angelical enviado por Dios como muchos proclaman, como los mormones y otras sectas.
El autor dice que Él es superior a los ángeles y no es por simplemente ser el primero entre los ángeles, sino por su nombre, que vemos en versículos 5 al 14, es Hijo. Él no es un ángel creado, Él es el mismo Hijo de Dios que hizo a los ángeles. Y no necesitamos a un ángel del cielo, necesitamos al Hijo de Dios. Porque es lo que el autor de Hebreos nos está demostrando en estas 7 declaraciones, ¿verdad? Que Jesús es superior, que Jesús es supremo sobre todas las cosas. Puede ser que estés aquí hoy, eres como ese hombre en el maratón y has estado corriendo bien en la carrera y te has cansado. Y estás cansado en la lucha contra el pecado y la tentación o cansado del sufrimiento y la persecución o simplemente distraído por los placeres y distracciones de este mundo y has comenzado a preguntarte, ¿vale la pena? ¿Vale la pena seguir a Cristo? O tal vez estás aquí y quieres seguir a Cristo, pero sabes que implica sufrimiento y dolor y estás haciéndote la pregunta, ¿vale la pena seguir a Cristo? El autor de Hebreos en este comienzo de esta carta nos ha declarado que sí vale la pena. Cristo vale la pena. Cristo es digno, es de supremo valor. Él es la palabra final de Dios. Él es quien revela a Dios. Él es el heredero de todas las cosas en quien tenemos nuestra herencia. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de su naturaleza. Y Él es el completo y final y único sacrificio por los pecados para perdonarte y reconciliarte con Dios. Y aparte de Él no hay perdón, solo muerte. Hermanos, no hay otro lugar a donde acudir. No podemos alejarnos de Él. Pero es más, no hay otro lugar mejor a donde acudir. No hay nadie más glorioso que Cristo, nadie más digno que satisface el alma. Él supera todos los tesoros de esta tierra, de este mundo. Él es supremo. Y hoy, esta semana, tenemos que fijar nuestros ojos en su supremacía y recordar su gloriosa persona. Y al hacerlo, podremos correr la carrera de la fe con perseverancia, con los ojos puestos en Jesús. Oramos. Señor, te damos las gracias por cómo has revelado a tu Hijo. Él es glorioso y supremo. Y nos maravillamos, nos asombramos con su persona, con su amor, como Él tomó carne y sangre para ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados, el que ha creado todo lo que existe, que es en Él que tenemos nuestra herencia, que es Él que te revela a nosotros. Queremos vivir esta semana con nuestros ojos fijos en Él. Ayúdanos, oh Espíritu, a contemplar más la gloria de Cristo y que al fijar nuestros ojos en Él podamos dejar atrás lo que nos estorba en esta carrera, dejar los pesos y el pecado
para correr y perseverar en esta carrera de la fe, Señor. Gracias por tu Hijo amado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.